Vamos a alabar al Señor con panderos y danza. Vamos a alabar al Señor con panderos y danza. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así. Así se alaba a Dios, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, así se alaba a Dios. Las intenciones para esta Santa Misa. En acción de gracias a Dios, a la intercesión de la Santísima Virgen María, por el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Lo estamos recordando en este día de hoy y vamos a celebrar la misa de San Juan Pablo. Pedimos por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández, de Monseñor Salvador Montes de Oca, la canonización de las Madres María, Candelaria y Carmen, por la justicia, la libertad, la democracia, el agua, la electricidad, ayer 2 cortes, hoy ya llevamos el primero, el gas, la gasolina, todas las medicinas, todas las necesidades de nuestro pueblo. Encomendamos a nuestros hermanos enfermos, particularmente los contagiados de coronavirus, la salud de Vanessa Torres, Rina, Joaquín y Marcelo, Miriam Suárez, Magda Ceballos, señora María Luisa, la mamá del padre Gustavo Pérez, Luis Alberto Pargas, Beatriz Salomón, Osvaldo Castillo, Ofelia de García, familia Mendoza y Alfonso Ramírez. Pedimos fortaleza para la familia Rojas Mendoza y por los que están necesitando y no consiguen trabajo. Y pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos, Élita Zambrano de Pimentel, 5º día, América López, 6º día, difuntos de los bienhechores de ACN Internacional, y por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, a esta Santa Misa. Celebramos este lunes de la 6ª semana de Pascua y recordamos este centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro,
rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a tu Iglesia, a toda tu Iglesia. Te pedimos que, instruido por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia, y al día siguiente a Saniápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey en el Señor. Es su Creador y Rey en el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danza. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque esto es su pueblo se complace. Jesucristo es el Señor y nosotros su pueblo. Mora en nuestros corazones, dando un cántico nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y nosotros su pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes
de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que los dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni a mí, ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado diácono permanente Rafael, amadísimos hermanos, particularmente los que nos siguen a través de las redes, quienes me conozcan saben que rara vez, muy rara vez leo una homilía. Esta mañana el Papa Francisco celebró la Santa Misa desde la tumba, el altar donde está el cuerpo de San Juan Pablo II. Y en lugar de homilía quise leerles la carta completa de Benedicto XVI por el centenario del nacimiento de Juan Pablo II. La escribió el 4 de mayo, por supuesto, de este año. Dice así: Benedicto XVI para el centenario del nacimiento del Santo Papa Juan Pablo II. El 18 de mayo se cumplen hoy, 100 años desde que el Papa Juan Pablo II nació en la pequeña ciudad polaca de Wadowice. Polonia, dividida durante más de 100 años por las tres grandes potencias vecinas, Prusia, Rusia y Austria, había recuperado su independencia al final de la Primera Guerra Mundial. Fue una época llena de esperanza, pero también de dificultades, ya que la presión de las dos grandes potencias, Alemania y Rusia, siguió pesando sobre el Estado que se estaba reorganizando. En esta situación de angustia, pero sobre todo de esperanza, creció el joven Karol Wojtyła, que perdió muy pronto a su madre, a su hermano y finalmente a su padre, de quien había aprendido una piedad profunda y cálida. El joven Karol era particularmente apasionado de la literatura y el teatro, y después de estudiar para sus exámenes de secundaria, comenzó a dedicarse más a estas materias. Para evitar la deportación, en el otoño de 1940 comenzó a trabajar en una cantera que pertenecía a la fábrica química de Solvani, Confrontar Don y Misterio, un documento de Juan Pablo. En Cracovia había ingresado en secreto en el seminario. Mientras trabajaba como obrero en una fábrica, comenzó a estudiar teología con viejos libros de texto para poder ser ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Por supuesto, no solo estudió teología en los libros, sino también a partir de la situación específica que pesaba sobre él y su país. Es una especie de característica de toda su vida y su trabajo. Estudia con libros, pero experimenta y sufre las cuestiones que están detrás del material impreso. Para él, como joven obispo auxiliar desde 1958, arzobispo de Cracovia desde 1964,
El Concilio Vaticano II se convirtió en una escuela para toda su vida y su trabajo. Las grandes preguntas que surgieron, especialmente sobre el llamado Esquema 13, luego Constitución Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, fueron sus preguntas personales. Las respuestas desarrolladas en el concilio le mostraron el camino a seguir para su trabajo como obispo y luego como papa. Cuando el cardenal Bottila fue elegido sucesor de San Pedro, el 16 de octubre de 1978, la Iglesia estaba en una situación desesperada. Las deliberaciones del concilio se presentaban al público como una disputa sobre la fe misma, lo que parecía privarla de su certeza indudable e inviolable. Un pastor bávaro, por ejemplo, comentando la situación decía: al final hemos acogido una fe falsa. Esta sensación de que no había nada seguro, de que todo estaba en cuestión, fue alimentada por la forma en que se implementó la reforma litúrgica. Al final, todo parecía factible en la liturgia. Pablo VI había cerrado el concilio con energía y determinación, pero luego, una vez terminado, se vio confrontado con más asuntos, siempre más urgentes, lo que finalmente puso en tela de juicio a la Iglesia misma. Los sociólogos compararon la situación de la Iglesia en ese momento con la de la Unión Soviética bajo Gorbachov, cuando toda la poderosa estructura del Estado finalmente se derrumbó en un intento de reformarla. Una tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba al nuevo Papa. Sin embargo, desde el primer momento, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo por Cristo y su Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su pontificado: no tengan miedo, abran, sí, abran de par en par las puertas a Cristo. Este tono finalmente determinó todo su pontificado y lo convirtió en un renovado liberador de la Iglesia. Esto estaba condicionado por el hecho de que el nuevo Papa provenía de un país donde el concilio había sido bien recibido, no el cuestionamiento de todo, sino más bien la alegre renovación de todo. El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes viajes pastorales y proclamó el Evangelio en todas partes como una alegría, cumpliendo así su obligación de defender el bien, de defender a Cristo. En 14 encíclicas volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su doctrina humana. Inevitablemente, al hacerlo, provocó oposición en las iglesias del Occidente llenas de dudas. Hoy me parece importante enfatizar sobre todo el verdadero centro desde el cual debe leerse el mensaje de sus diferentes textos. Este centro vino a la atención de todos nosotros en el momento de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió en las primeras horas de la nueva fiesta de la Divina Misericordia. Permítanme agregar primero un pequeño comentario personal que revela un aspecto importante del ser y trabajo del Papa. Desde el principio, Juan Pablo II se sintió profundamente conmovido por el mensaje de Faustina Kowalska, una monja de Cracovia, que destacó la Divina Misericordia como un centro esencial de la fe cristiana y deseaba una celebración con ese motivo. Después de todas las consultas, el Papa había escogido el domingo in albis, el segundo domingo de Pascua. Sin embargo, antes de tomar la decisión final, le pidió a la Congregación de la Fe su opinión sobre la conveniencia de esta fecha. Dijimos que no porque pensábamos que una fecha tan antigua y llena de contenido como la del domingo in albis no debería sobrecargarse con nuevas ideas. Ciertamente no fue fácil para el Santo Padre aceptar nuestro no, pero lo hizo con toda humildad y aceptó el no de nuestro lado por segunda vez.
Finalmente hizo una propuesta dejando el histórico Domingo in Albis, pero incorporando la Divina Misericordia en su mensaje original. En otras ocasiones, de vez en cuando, me impresionó la humildad de este gran Papa que renunció a las ideas de lo que deseaba porque no recibió la aprobación de los organismos oficiales que, según las reglas clásicas, había de consultar. Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos momentos en este mundo, la fiesta de la Divina Misericordia acababa de comenzar tras la oración de las primeras vísperas. Esta celebración iluminó la hora de su muerte. La luz de la misericordia de Dios se presenta como un mensaje reconfortante sobre su muerte. En su último libro, Memoria e Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el Papa resumió una vez más el mensaje de la Divina Misericordia. Señaló que la hermana Faustina murió antes de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya había dado la respuesta del Señor a este horror insoportable. Era como si Cristo quisiera decir a través de Faustina: el mal no obtendrá la victoria final. El misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará sobre la muerte y que el amor triunfará sobre el odio. A lo largo de su vida, el Papa buscó apropiarse subjetivamente del centro objetivo de la fe cristiana, que es la doctrina de la salvación, y ayudar a otros a apropiarse de ella. A través de Cristo resucitado, la misericordia de Dios es para cada individuo. Aunque la existencia cristiana solo nos los da la fe, también es importante filosóficamente, porque si la misericordia de Dios no es un hecho, debemos encontrar nuestro camino en un mundo donde el poder último del bien contra el mal es incierto. Después de todo, más allá de este significado histórico objetivo, es esencial que todos sepan que al final la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra debilidad. Además, en esta etapa actual, también se puede encontrar la unidad interior entre el mensaje de Juan Pablo II y las intenciones fundamentales del Papa Francisco. Juan Pablo II no es un rigorista moral, como algunos lo intentan dibujar en otra parte. Con la centralidad de la misericordia divina, nos da la oportunidad de aceptar el requerimiento moral del hombre, aunque nunca podemos cumplirlo por completo. Sin embargo, nuestros esfuerzos morales se hacen a la luz de la divina misericordia, que resulta ser una fuerza curativa para nuestra debilidad. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la plaza de San Pedro estaba llena de personas, especialmente jóvenes, que querían encontrarse con su Papa por última vez. No puedo olvidar el momento en que Monseñor Sandri anunció el mensaje de la partida del Papa, sobre todo el momento en que la gran campana de San Pedro repicó, hizo que este mensaje resultara inolvidable. El día del funeral había muchas pancartas diciendo «Santo súbito». Eso fue un grito que de todos lados surgió a partir del encuentro con Juan Pablo II. No solo en la plaza, sino también en varios círculos intelectuales, se discutió la idea de darle el título de Magno a Juan Pablo II. La palabra santo indica la esfera de Dios y la palabra magno la dimensión humana. Según el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser reconocida por dos criterios: las virtudes heroicas y el milagro. Los dos criterios están estrechamente vinculados. La expresión virtud heroica no significa una especie de hazaña olímpica. Al contrario, en y a través de una persona se revela algo que no proviene de él, sino que se hace visible la obra de Dios en y a través de él. No es una competencia moral de la persona, sino renunciar a la propia grandeza. El punto es
que una persona deja que Dios trabaje en ella y así el trabajo y el poder de Dios se hacen visibles a través de ella. Lo mismo se aplica a la prueba del milagro. Aquí tampoco se trata de un evento sensacional, sino de la revelación de la bondad de Dios que cura de una manera que va más allá de las meras posibilidades humanas. El santo es un hombre abierto a Dios e imbuido de Dios. El que se aleja de sí mismo y nos deja ver y reconocer a Dios es santo. Verificar esto legalmente, en la medida de lo posible, es el significado de los dos procesos, de beatificación y canonización. En los casos de Juan Pablo II, ambos procesos se hicieron estrictamente de acuerdo a las reglas aplicables. Por lo tanto, ahora se nos presenta como el Padre, que nos deja ver la misericordia y la bondad de Dios. Es más difícil definir correctamente el término magno. Durante los casi 2000 años de historia del papado, el título magno solo prevaleció para dos papas. León I, del 460 al 461, San León Magno, y Gregorio I, del 590 al 604, San Gregorio Magno. La palabra magno tiene una connotación política en ambos, en la medida de que algo de misterio de Dios mismo se hace visible a través de la actuación política. A través del diálogo, León Magno logró convencer a Atila, el príncipe de los hunos, para que perdonara a Roma, la ciudad de los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Desarmado, sin poder militar o político, sino por el solo poder de la convicción por su fe, logró convencer al temido tirano para que perdonara a Roma. El espíritu demostró ser más fuerte en la lucha entre espíritu y poder. Aunque Gregorio I no tuvo un éxito tan espectacular y también logró proteger a Roma contra los lombardos, de nuevo, al oponerse el espíritu al poder y alcanzar la victoria del espíritu. Si comparamos la historia de los dos papas con la de Juan Pablo II, su similitud es evidente. Juan Pablo II tampoco tenía poder militar o político. Durante las deliberaciones sobre la forma futura de Europa y Alemania, en febrero de 1945, se observó que la opinión del Papa también debía tenerse en cuenta. Entonces Stalin preguntó: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Divisiones, ¿cuántos ejércitos tiene el Papa? Es claro que el Papa no tiene divisiones a su disposición, pero el poder de la fe resultó ser un poder que finalmente derrocó el sistema de poder soviético en 1989 y permitió un nuevo comienzo. Es indiscutible que la fe del Papa fue un elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Así que la grandeza evidente en León I y Gregorio I es ciertamente visible también en Juan Pablo II. Dejamos abierto si el epíteto magno prevalecerá o no. Es cierto que el poder y la bondad de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Juan Pablo II. En un momento en que la Iglesia sufre una vez más la aflicción del mal, este es para nosotros un signo de esperanza y confianza. Querido San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Benedicto XVI. Recordamos además a Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, el Papa de la familia. Fundó ambas jornadas mundiales de los jóvenes y la familia. Y el Papa también viajero, el Papa deportista. Tiene que ser recordado por muchísimas cosas. Y sobre todo el Papa de la Virgen María, Totus Tus, un Papa profundamente mariano.
Mientras celebramos la memoria de San Juan Pablo II, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres. Para que la Iglesia promueva a todos los niveles la fidelidad al Evangelio como signo de amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su vida y ejemplo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos celebramos la santidad de San Juan Pablo II, recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pues dando gracias por este centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, pedimos también por la pronta beatificación del doctor José Gregorio y de Monseñor Montes de Oca, la canonización de las Madres María, Candelaria y Carmen, por la justicia, la libertad, la democracia, por todas las necesidades de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos enfermos, particularmente los contagiados de coronavirus, por la salud de Vanessa, Rina, Joaquín, Marcelo, Miriam, Magda, María Luisa, Luis Alberto, Beatriz, Osvaldo, Ofelia, familia Mendoza, Alfonso, pidiendo fortaleza para la familia Rojos Mendoza y por aquellos que buscan trabajo y no lo consiguen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por aquellos que han partido ya a la casa del Padre, recordando hoy a Élita, América, difuntos de los bienhechores de ACN Internacional, por las almas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, te rogamos por intercesión de San Juan Pablo II, que derrame sobre nosotros tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas,
pues con esta ofrenda queremos cambiar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de tus santos. Que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy a San Juan Pablo II, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Tomamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Víctor Hugo. Seguimos encomendando a nuestros arzobispos eméritos, Julio Manuel y Antonio José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cristo resucitado, nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estando junto a ti, encuentro paz, encuentro amor.
y no me quiero apartar nunca de ti, Señor. Mirando el cielo azul, mirando el sol, te veo a ti, y por eso gracias, gracias te doy. Qué bello es amarte, sentirte a ti, mi Señor. Sentir tu luz en mí, gracias te doy. Te quiero alabar, guiarme por tu palabra, gritarle al mundo que te quiero, mi Señor. Guíame, Señor Jesús, para ayudar a los demás. Guíame, Señor, para dar más amor. Qué bello es amarte y sentirte a ti, mi Señor. Sentir tu luz en mí, gracias te doy. Te quiero alabar, guiarme por tu palabra, gritarle al mundo que te siento, mi Señor. Gracias te doy. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú estás aquí presente entre nosotros. Gracias, Señor, por esta sagrada Eucaristía. Señor mío y Dios mío, te pedimos que llegues en comunión espiritual a todas aquellas personas que siguen esta misa por las redes sociales, para que tú, Señor, llegues a cada hogar, a cada situación, y puedas consolar, puedas alentar, puedas amar. Señor mío y Dios mío, gracias por estos santos, así como Juan Pablo II, que nos dejan un modelo a imitar, un modelo a seguir. Nos dejan también su protección a través de la comunión de los santos. Gracias, Señor, por suscitar esas vocaciones, por dar esos llamados. Señor mío y Dios mío, te pedimos que podamos tener cada uno de nosotros, padres, la voluntad de ofrecerte un hijo, la voluntad de consagrarte un hijo para que pueda ser sacerdote, dejando a un lado nuestro egoísmo, nuestros miedos, y que podamos ofrecer ese hijo amado a ti para siempre. Te damos gracias, mi Dios, por todos los sacerdotes del mundo, por este Papa actual, Papa Francisco, y por el Padre Juan Ignacio, para que siga a través de su ministerio sacerdotal, llevándonos por tu palabra, tu ejemplo, tu testimonio. En fin, tu evangelización y tu amor cada día. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por siempre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de amor que abrazó el corazón de San Juan Pablo II y la impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre. Reina del cielo, alégrate. Aleluya.
porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, Aleluya. ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Podemos ir en paz, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está.